Otro punto importante y clave es tener un acta de constitución del proyecto, donde, por ejemplo, todo lo que les he mencionado lo podemos poner en el acta y para que todos los miembros del equipo, también que están partícipes, firmen y se comprometan a que se va a cumplir lo que se menciona en el acta, ¿no? Entonces, acá vamos a tener información general del proyecto, vamos a tener quién es el gerente del proyecto, eh, y en realidad es algo muy básico. Acá lo, digamos, diferente a cualquier proyecto de repente es que, aparte de los presupuestos y quienes están participando, es que tenemos un cronograma de hitos, ¿no? O sea, cuáles son los eventos importantes, por ejemplo, al implementar 17025, ¿no? De repente un hito que nos va marcando, o es un evento importante en el proyecto de implementación, es la adquisición de los equipos, ¿no? Otro, de repente, los ensayos de aptitud, ¿no? Porque se necesita, por ejemplo, demostrar la aptitud como laboratorio, la competencia, y esto se hace a través de unas participaciones, unas comparaciones entre laboratorios, ¿no? Que puede ser, a veces necesitamos participar con organismos internacionales, ¿no? Y esto también es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Otro hito principal es cuando, por ejemplo, se presenta el expediente al acreditador, ¿no? Eso involucra que ya se terminó con la fase eh, de implementación de la norma 17025, pero todavía no hemos sido evaluados, ¿no? Es un hito importante. Entonces, también en los proyectos tenemos que ver de qué premisas partimos, ¿no? O sea, ¿qué estamos suponiendo que ya está dado por sentado? Por ejemplo, que el laboratorio ya tiene los requisitos legales em, como de la organización jurídica, por ejemplo, las licencias de funcionamiento y todo eso. Pero obviamente, si tengo una premisa, tiene que tener ese respaldo, ¿no? Que eso es adecuado para los fines del proyecto. Y restricciones, claro, de repente hay restricciones, no sé, en cuestiones de cómo se da el gasto o el dinero, ¿no? Para poder hacer el proyecto, ¿no? Entonces, un acta de constitución es una mirada general del proyecto. Y bueno, si bien es cierto, pareciera un acta común y corriente, pero sí se necesita, por ejemplo, que sea firmada por el equipo, incluido el sponsor o patrocinador, ¿no? Que puede ser un gerente de área, un general. Otro desafío, bueno, eso es con respecto a lo que es cumplimiento de plazos, ¿no? Obviamente una adecuada gestión y dando el conocimiento adecuado a las partes interesadas que son bloqueantes, dando información sobre la gestión del presupuesto, identificando mis partes interesadas también para ver quiénes podrían paralizar el proyecto, los riesgos. Voy a tener una mejor gestión de mi tiempo, ¿no? Y asegurar que se pueden cumplir los meses o el tiempo que se ha asignado para ese proyecto, ¿no? Y si no, pues tendré que informarlo claramente al sponsor sobre todo, ¿no? Que se requiere obviamente más recursos o más tiempo para poder cumplir el proyecto. O si quiere que se haga en el tiempo, pues se necesitarán recursos adicionales, personal, por ejemplo, ¿no? Y ahí este desafío que también lo he puesto aquí, que no es obviamente menos importante, sino diría uno de los más importantes, pero es por eso lo puse como al final. ¿Por qué? El involucramiento del personal, ¿no? Si bien es cierto, a veces las altas direcciones deciden, ¿no? Implementar esta norma para poder acreditarse, para tener su reconocimiento ante un organismo como el INACAL en mi país, o bueno, en el caso de México, por ejemplo, es la entidad mexicana de acreditación, la EMA. Se necesita que el personal se involucre, ¿no? Que no solamente, pues, nos guiemos de repente de un plan y pues lo hagamos ya por cumplir, como quien dice, ¿no? No, es un desafío porque puede haber falta o inadecuada información de su participación en el proyecto, ¿no? O sea, ¿y ahora yo qué hago? Ah, ya, yo solamente voy a hacer los ensayos, los análisis. Ah, yo solamente voy a hacer los procedimientos. Y trabajan como en islas, ¿no?
Entonces, otro desafío también para ellos es equilibrar con el trabajo diario. Entonces, o no considerar las habilidades base que necesita el personal, ¿no? Y las que va a requerir a lo largo del proyecto. Entonces, por eso les enseñaba algo con lo que es autogestión o autoorganización. Es decir, los proyectos, está demostrado que los proyectos trabajan mejor con equipos que son autogestionados, pero autogestionado no es dejarlo a la deriva, sino definir claramente los objetivos. Vieron que definimos por entregables, entonces tenemos objetivos que están desglosados también, ¿no? Desglosados en esa lista de entregables que se llama EDT, ¿no? Que es el desglose del trabajo o del proyecto de manera general para ver cómo va. Entonces, esos objetivos tienen que ser claros, ¿no? Prioritarios y motivantes, porque dice alineados con la persona. O sea, quiere decir que, eh, por ejemplo, no vamos a poner un objetivo que haga trabajar a la persona 14 o 18 horas diarias, ¿no? No. Tenemos que ver eso y ver qué habilidades tiene también. Entonces, sí se hace, digamos, como una especie de línea base para las habilidades que necesita el personal, ¿no? Tanto las duras como quien dice las técnicas o las soft, ¿no? Las suaves, ¿no? Habilidades relacionadas al trabajo en equipo, ¿no? Entonces, en un proyecto como este, hay que considerar en los gastos la inversión para hacer crecer a las personas, ¿no? Es decir, obviamente si hay alguna habilidad de pronto que de repente es nuestro primer proyecto, ¿no? Y no tenemos mucha experiencia de trabajar en equipo, o el líder del proyecto le falta algunas habilidades para dirigir el equipo, eh, y él es justo la persona pues, que más conoce sobre la empresa, sobre el laboratorio que va a implementar esta norma, necesitamos que esté en una línea de aprendizaje, ¿no? O sea, en la inversión hay que considerar esto, ¿no? Y siempre la información ser transparente, ¿no? De repente eh, podemos tener una nube donde pongamos pues las carpetas, ordenemos las carpetas de nuestra información, cómo va avanzando el proyecto, ¿no? Y así las personas también tomen decisiones adecuadas, ¿no? Al menos el equipo de trabajo tiene que tener la información de forma accesible, ¿no? Planes, presupuestos, no sé, el EDT, ¿no? El RASI que vimos, que tiene las responsabilidades, aprobaciones, quién es consultado, quién es informado y tendrás de repente algunas restricciones, pero tenemos que ver los recursos disponibles, ¿no? Ahora vamos a ver qué recursos, ¿no? Porque obviamente para un proyecto sí se necesitan recursos. Y pues también, como todo equipo de trabajo, algunas reglas, ¿no? Hasta dónde tú puedes decidir. Entonces, cuando hacemos la matriz RACI, también eso tiene que quedar claro, ¿no? Quién es el aprobador, ¿no? O si tengo que consultarle a alguien primero. Entonces, es importante, por ejemplo, eso, ¿no? Y de repente yo tengo restricciones, de herramientas, ¿no? Herramientas para gestionar proyectos, ¿no? Entonces tendré que incluir de repente en los costes, en los costos, las aplicaciones que necesite de IA. Bueno, ahora hay aplicaciones que me permiten gestionar proyectos, ¿no? Que hasta cierta forma, yo, por ejemplo, he usado algunas libres. Por ejemplo, está Trello, ¿no? El Monday, ¿no? Y existen muchas más, ¿no? Hay bastantes herramientas de aplicación para proyectos, ¿no? Ahora, trabajamos con personas, entonces es importante darles los recursos físicos que requieren, ¿no? En la ponencia anterior escuchaba el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, no sé cuántos de nosotros de pronto hemos trabajado durante la pandemia, ¿no? De forma un poco sedentaria, ¿no? En nuestros escritorios y pues si no tenemos los recursos adecuados, ¿no? Ergonómicos, como mencionaron en la ponencia anterior, obviamente adaptados a, a la persona, al trabajador, pues no va a lograr tampoco los resultados esperados, ¿no? Hay que ver también eso, ¿no? Los recursos físicos debería estar en nuestra planificación, ¿no? Si tienen, por ejemplo, en un proyecto, les comento, ¿no? Había un proyecto grande para implementar
creo que eran doce métodos de ensayo. Eso se proyecta, por ejemplo, para implementarse en un año y un poco más. Y pues el jefe del proyecto tenía computadora fija y las reuniones se hacían con proyector en auditorio. Y iba a las reuniones y decía, no, no tengo la computadora. Tengo que ir a la computadora un ratito, ahorita vengo. Voy a imprimir un ratito. Y a cada rato se iba. ¿Qué quiere decir? No tenía los materiales necesarios, ¿no? Necesitaba una laptop, pues, ¿no? Para poder ser un poco más ágil. Entonces, esto del involucramiento del personal parte desde que tú les das los recursos necesarios, ¿no? Todo lo que necesite y debemos registrarlo y proyectarlo también. Asignar el equipo, asignaciones del equipo, ya lo habíamos mencionado, ¿no? La matriz RACI. Y también es importante la ubicación o la coubicación, ¿no? Si ya tengo un equipo de trabajo, de repente, no sé, pues el jefe del proyecto está en el primer piso y de repente el personal de logística con el que tengo que coordinar el tema de las compras, de los materiales, todo está pues en otra ala de la empresa o en otro piso, ¿no? Entonces, sí hay que ver cómo se co-ubica, ¿no? O hacer espacios de coworking, como le dicen, ¿no? Hay que ver eso, dar esa designación, ¿no? Porque a veces asumimos que las personas, ya porque le dices que tiene que hacer algo, ellos van a tomar la mejor decisión, ¿no? Esto también tiene que ser planeado, ¿no? Así como el reconocimiento y las recompensas. Es parte del desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, como ya hemos definido hitos y cuando se logren los hitos importantes, pues debería haber un reconocimiento, ¿no? Una recompensa, que no necesariamente tiene que ser económica, pero puede serlo, ¿no? Tenemos que ver esos medios, ¿no? Incluso las personas reconocen mucho que uno identifique su buen desempeño, ¿no? A veces se necesita eso, ¿no? Y pues de repente se les puede dar otras prestaciones, ¿no? Como, como el tema de, no sé, pues cuando necesita realmente eh, algunos permisos, no sé, darle algunas facilidades más para el trabajo y las reuniones, ¿no? Pero reuniones efectivas, ¿no? No reuniones de pronto que, que duren horas, ¿no? Hay que abordar, si nosotros tenemos la información disponible de cómo va el proyecto y las actividades, estas reuniones van a ser más cortas, ¿no? La información nos hace poderosos. Entonces, esas reuniones pueden ser de orientar al proyecto, o sea, a ver cómo va el cumplimiento de las metas, mantener motivado al personal, reuniones de desarrollo de espíritu del equipo y reuniones de desarrollo del equipo. ¿Qué habilidades te faltan? ¿Qué competencias te faltan? ¿No? Entonces, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, cuando lancen un proyecto como este, ¿no? De normas de competencia, pues hagamos como que un checklist, ¿no? De las habilidades que necesita, por ejemplo, el que dirige el proyecto y cuál es la meta para que llegue en este tema de habilidades. Esto es algo un poco cualitativo, ¿ya? Y cómo está actualmente a la percepción. Entonces, esto lo puede hacer recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo. Y si no tengo recursos humanos, porque hay muchos laboratorios que son MIPES acá, MIPES es pequeñas empresas, ¿no? Microempresas. Hay muchos laboratorios en mi país que son así. Hay otros que son ya un poco más grandes, con áreas bien definidas. Pero si es una MIPE, de pronto voy a necesitar el apoyo de una evaluación psicológica, ¿no? Entonces, yo lo veo como una inversión, ¿no? Más que como un gasto, invertir en esto, ¿no? Porque esto no solamente le va a servir para ese proyecto de la norma ISO IEC 17025, sino para todo, ¿no? Para todo proyecto en la empresa. Yo como, si soy el sponsor, o sea, el líder, ¿no? O el gerente, el jefe del proyecto, este, debo demostrar ese liderazgo, ¿no? No hablar en yo hice, yo, esto, nosotros, ¿no? Nosotros logramos este hito, este cumplimiento, esta meta, invertir en el desarrollo, obviamente, de la gente, darles el crédito, ¿no? No tomar el crédito por ser el jefe o el gerente, darles la información. Al final nadie es dueño de la información, ¿no? Hay muchas personas que de pronto son recelosas con la información, pero si ya hemos definido el equipo de trabajo, tenemos que compartir la información, ¿no? Em,
hay que oír primero a las personas y hablar después, saber qué piensan, ¿no? De cómo va el proyecto. Ellos tienen buenas ideas y se puede hacer, cuando hay retrasos o de repente un posible retraso, se conversa con ellos también, ¿no? A ver cómo se puede solucionar. El enfoque siempre en la solución. Si yo soy el gerente, tengo que estar siempre presente, no, de repente no en toda la actividad, pero sí debería estar en las reuniones del equipo, ¿no? Em, También celebrarnos, ¿no? Cuando tenemos un logro, ¿no? Celebrarnos como equipo. De repente, em, en la celebración puede ser, no sé, pues hasta ir a almorzar, ir o de repente tener en cuenta también un ambiente adecuado para poder hacer las reuniones, ¿no? Por ahí el cafecito. Entonces, hay que ver bien este tema de que trabajamos con personas, ¿no? Y administrar la energía del equipo. El estrés en los proyectos así de alta competencia suele, pues, darse, ¿no? Y llegamos motivados nosotros al inicio, ¿no? Con el proyecto, ya sí, vamos a implementar la norma, vamos a acreditar, ¿no? Y vamos a lograr ese reconocimiento tan importante y pues empezamos bien, pero de pronto esa energía puede ir decayendo con el estrés cuando no estamos bien informados o tenemos mucha carga de trabajo, entonces la comunicación es importante, ¿no? Y pues todo esto busca no ser individual, ¿no? Sino que esto es una tarea de un equipo, ¿no? Entonces, acá hay una frase que me gusta mucho, es de un libro, del Camino a la Felicidad. Camina solo y llegarás rápido. Camina acompañado y llegarás más lejos, ¿no? Hay que saber trabajar en equipo, pues. Y para terminar, em, bueno, creo que esto cae de maduro, es que pues hay que gestionar los recursos, incluyendo el pronóstico del gasto, hay que mantener el compromiso de la alta dirección, ¿no? Obviamente si la dirección sabe cómo se está invirtiendo ese presupuesto que se ha asignado y que nosotros hicimos en la primera parte de la planificación, pues se necesita tener las cosas claras y también con el equipo del proyecto necesita saber pues cuándo van a llegar los recursos, por ejemplo, porque sin recursos a veces no se puede seguir con algunas actividades, en laboratorio sobre todo, necesitamos muchos recursos, ¿no? Patrones de alta precisión, calibrados por organismos que a su vez estén acreditados, no es cualquier organismo, necesitamos materiales de referencia que le llamamos nosotros, ¿no? Que son sustancias, que puede ser, por ejemplo, cuando hacemos ensayos de suelos, ¿no? Cuando se hacen ensayos de suelos, se necesita un material de referencia homogéneo con un valor teórico, ¿no? Y esto pues cuesta, ¿no? A veces se trae de Canadá, se trae de Australia, ¿no? Se trae de otros países. Necesitamos también invertir en recursos personal, de repente contratar más personal, ¿no? Capacitado. Necesitamos recursos informáticos ahora, ¿no? Ahora que vivimos en la era de la inteligencia artificial, pues necesitaremos de pronto em, también incluir, por ejemplo, el gasto en aplicaciones, ¿no? Nos reducen, nos alivian, realmente acortan tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy usando algunas inteligencias artificiales para las capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, esta me hace la evaluación en línea en el momento que estoy capacitando y de ahí saco ya los resultados de los exámenes, ¿no? Rápido. Entonces, ahí la tecnología es nuestra aliada, hay que gestionarla, sustentar las mejoras que requieren recursos adicionales. Si yo necesito, digamos, un poquito más de presupuesto, hay que sustentar con métricas proyectadas. O sea, vamos a invertir esto, pero necesito, esto me va a reducir el tiempo tanto. No sé, pues si antes algo lo hacía en, no sé, pues en 60 minutos y necesito de repente cambia la tecnología a lo largo de nuestro proyecto y necesitamos algo de última generación, por así decirlo. Hay que sustentar cómo reduciría eso el tiempo y cuál sería el beneficio económico, ¿no? Y no menos importante, lo más importante es formar y mantener al equipo satisfecho e informado. Bueno, creo que, no sé si creo que me extendí un poco. Acá están mis redes sociales,
¿no? Para cualquier consulta, apoyo, ¿no? Etcétera. Y ahí me pueden contactar y bueno, ahí está la marca Perú también de nuestro trabajo. Muy bien, Rosy. Ujú, Platícame, Rosy, mientras aquí preparan sus preguntas. Quien vaya a preguntarte, por favor, levanta la manita aquí en Zoom para darles el acceso a que puedan abrir sus ujú, micrófonos. Platícame, Rosy, ¿qué es lo que más, cuál sería lo básico para que el personal se involucrara en este tipo de proyectos que tú nos comentas? Lo básico, así lo sencillo, para que los que nos ujú. están escuchando, pues les quede claro y vayan teniendo como que aciertos en esa transición al cambio a la mejor. Ujú. Bueno, lo básico es tenerlos informados, ¿no? O sea, ¿y yo qué voy a hacer en el proyecto, no? Porque a veces pasa que estamos en el proyecto y de repente me llaman urgente y dicen, oye, pero no, tú me tienes que entregar un informe detallado, un Excel acá de la comparación de esto de acá, ¿y para cuándo lo quieres? Bueno, para acá 2 días, pues. Y esa persona está pues haciendo otra cosa, ¿no? Está en otro proyecto de repente, ¿no? O tiene otras actividades planificadas. Entonces, definir las responsabilidades, definir en una matriz el RACI y en una descripción de puesto también del proyecto podría ser, porque como han visto hay roles, ¿no? En los proyectos. El jefe del proyecto, el sponsor y los miembros, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, definir esas responsabilidades y también hacerles partícipe de la información total, ¿no? Del proyecto, incluidos los planes, ¿no? Es correcto, el tema de la Ujú. comunicación, tú bien lo comentas. ¿Quién más tiene alguna duda que le vaya a hacer a Rosy? A ver, deja veo, para que vayan abriendo su micrófono, colocando su manita arriba.